infierno es un lugar después de la muerte donde las almas de los pecadores son torturadas. Y el centro del Averno es un lugar tan terrible que existen 11 servicios diarios de alza para que los demonios puedan escapar de él. El centro del infierno es sin duda un emplazamiento entre las agrestes montañas llamado Principado de Asturias. Satán, Satán, Satán y asturiano, muy buen paisano, Satán. De las 666 maneras de torturar a un condenado, existe una que hace estremecer hasta el más gallo del infierno. Es mucho más que un castigo, es una auténtica putada. Son las vacaciones sindicales. En un principio se mandaba a los condenados de vacaciones a Chernóbil, pero Satanás, en su infinita maldad, decidió que el invierno nuclear era una puxarra de castigo, así que los envió a todos a Perlora. Imagínate una eternidad veraneando en casas de hormigón abandonadas donde no hay ni blas, ni chiringuitos, ni barbacoas, y donde los únicos helados que te venden son los de Roine. Pero si hay un castigo que hiela la sangre con solo nombrarlo, es el de la reconversión perpetua. Consiste en trabajar toda tu vida en una empresa que se reconvierte dando prejubilaciones pistonudas, y a ti nunca te prejubilan. Piensa en una eternidad aguantando las baballadas de tus excompañeros que ya no trabajen y tienen 1000 perras en la cuenta, pero a ti nunca te prejubilan. Cientos y cientos de siglos liberando sindicalistas, y a ti no te libera ni Dios. La peor pesadilla de cualquier asturiano que va al infierno, trabajar toda tu vida. Mete mieu, ya lo creo. Hasta aquí la primera entrega de Asturias desde el infierno. La semana que viene volveremos a congojarles con nuevos y terribles castigos infernales como descender a tercera en los despachos o hacer cola en la feria de muestras para que te den una gorra de cajas tú. Y recuerden, hay otros infiernos, pero están todos aquí.